Vamos a hablar a esta hora de un asunto que generó gran polémica durante el fin de semana. La propuesta del ministro de Transporte sobre la restricción, la palabra me parece importante, restricción de vehículos particulares en horas pico. La hizo el ministro de Transporte William Camargo, que ha propuesto priorizar la movilidad en los vehículos de transporte público. Ministro, gracias por madrugar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Pablo y Vanessa, un saludo y buenos días a los oyentes de Caracol. Bueno, ministro, explíquenos usted en qué consiste la propuesta. Me pareció que mucha gente, particularmente en redes, estaba advirtiendo que usted lo que quería era prohibir los carros particulares, pero no estoy seguro que prohibir sea igual a restringir en este caso. Sí, digamos que lo primero es establecer competencias y responsabilidades. Desde el punto de vista de la gestión de la movilidad, el transporte urbano, la logística y la seguridad vial son competencia de las autoridades territoriales. Sin embargo, hemos venido haciendo como nación, e inclusive de la mano con algunos municipios, capitales y áreas metropolitanas, unas inversiones importantes en transporte público. Contrapartidas que financia el gobierno en 70-30 y que queremos ampliar no solamente a los municipios que tienen SITP, sino sistemas estratégicos, es decir, no solamente donde existen sistemas BRT tipo Transmilenio, Metrolínea, Metro en Medellín, sino también donde hay sistemas estratégicos ya organizados y normalmente en ciudades pequeñas. Y esos proyectos van a requerir recursos de la nación, van a requerir recursos de acompañamiento que estamos nosotros ya agenciando para el próximo año y que cuentan además con recursos de multilaterales, del BID, del CAP que estamos consiguiendo. Lo que hemos visto, porque el contexto es importante, porque lo que hemos visto históricamente es que el Estado ha hecho una inversión importante, multimillonaria, en sistemas de transporte masivo. Y ustedes han conocido los temas de desfinanciamiento en muchos de ellos. En la última solicitud que tuvimos, habilitó $1 billón para mantener la operación y el pago de sistemas masivos en el país. El déficit estructural de ellos es de $3 billones, pero ya hemos invertido más de $100 billones, 100 billones en sistemas masivos y en sistemas estratégicos. Algunos no han empezado. Y lo que evidencia los hechos es que la movilidad no ha cambiado. La movilidad sigue siendo congestión, tiempos de viaje, siniestralidad, y seguimos promoviendo el público, pero cada vez menos personas lo utilizan y más personas utilizan la moto y vehículo particular. En el pasado... Pero ministro... ¿Me permites terminar? Sí, señor. En el pasado ya nos han dado la receta. Muchos países ya la han utilizado. Y aquí, digamos, hay iniciativas que han materializado que puede funcionar. El Día Sin Carro es un ejemplo, y aquí hace muchos años se promovió que inclusive se mantuviera una permanencia mayor. Y claro, hay discusiones alrededor de eso, porque no es solamente con desplazar vehículos particulares a horas valle, sino que hay otra serie de medidas que también las hemos desarrollado, pero la solución sigue estando lejos de resolver el problema. Seguimos teniendo problemas de congestión, tiempos de viaje, y hay estudios que indican que Bogotá, junto a otras ciudades latinoamericanas, es la ciudad con más altas tasas de congestión, y seguimos consumiendo la misma receta. Pero, ministro, en términos prácticos, ¿cuál es la propuesta? Es decir, que haya más horas al día en los que los carros no pueden salir. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Vanessa, hay varios temas allí sobre la mesa. Lo primero, cada vez que entra un vehículo nuevo o una moto nueva a la hora pico a circular, los tiempos de viaje del transporte público aumentan. Es decir, que yo ya no espero el carro cada 10 minutos, sino cada 12, 15 o 20. ¿Y eso qué hace? Que más personas se bajen a solucionar su problema de manera individual. Y cuando eso pasa, el problema no se resuelve, porque la malla vial no crece, pero el número de vehículos entrando a esa malla vial en las horas picos se aumenta. Luego la congestión va a seguir creciendo. ¿Cuáles son las medidas? Inicialmente, aplazar o adelantar los deseos de viaje en vehículo particular. Lo segundo, compartir el vehículo, que eso ya se ha dicho muchas veces y nos han faltado estrategias más robustas para promover que eso pase. Empezar a dar ejemplo en las entidades, en la utilización del parque automotor de manera más eficiente. Pero no podemos pretender resolver un problema de congestión comprando o utilizando más vehículos particulares y motos. Ese es un primer componente. El segundo, mantener y mejorar la calidad del transporte público. Ese es un compromiso con las autoridades locales que va de la mano con que tengan mejores tiempos de viaje.
Yo no puedo pretender tener mayor calidad en transporte público si cada vez más les pongo más vehículos particulares en horas pico para que se muevan más rápido. Eso es contraproducente, eso es contraevidente, no va a funcionar. Lo tercero, el tema de usos del suelo. Miremos los multitemporales de cómo se han ampliado los perímetros urbanos y llevado personas a vivir más lejos. Eso es un contrasentido, porque lo que estamos haciendo es invitando a la gente a que viva más lejos y tenga mayores tiempos de viaje. Es un tema de ordenamiento territorial. Lo cuarto, incidir sobre la seguridad en la circulación, es decir, temas de seguridad vial, pero también de seguridad personal, que va de la mano con un trabajo con autoridades locales. Y lo quinto y no menos importante, clarificar el uso de la infraestructura vial, que tengamos cobros por congestión, que cobremos el estacionamiento. Nos acostumbramos a que el espacio público es de todos y es de nadie, y entonces salimos con vehículos de 25 metros cuadrados a parquearnos en las vías, a obstaculizar el tráfico, y no se nos da nada, mientras que usuarios de transporte público, que son cautivos porque no tienen más opciones, tienen que viajar con 4 y 5 pasajeros por metro cuadrado, sí, mientras personas con condiciones económicas mejores pueden utilizar 25 metros cuadrados de espacio urbano. Eso es inequitativo. Sí, no, sin duda, ministro, y sin duda la solución evidentemente está en el transporte público, pero según le entiendo, solo para dejarlo claro, un poco en la línea de la pregunta de Vanessa, por lo que le he oído, no se trata entonces de que ustedes estén sugiriendo a los alcaldes, por ejemplo, que de hecho ya está prohibido en algunas horas, que les sigan prohibiendo o amplíen la prohibición de uso del vehículo particular, porque lo que le entiendo es más un asunto como pedagógico. No, Jorge, tiene que ver con el tema de la movilidad, de la seguridad vial, de los menores tiempos de viaje. Es un compromiso de todos los ciudadanos, ¿sí? Y entonces uno tiene que empezar a reflexionar cómo consume la movilidad de manera cotidiana y cómo contribuye a que eso sea mejor, ¿sí? Entonces, lo que estamos proponiendo, porque además es un tema de autonomía, hay unos recursos disponibles en el Estado para acompañar sus iniciativas de transporte y movilidad sostenible, de logística y seguridad vial. Queremos ver el compromiso con sus ciudadanos de cómo van a contribuir con eso. Entonces, o aplazan o adelantan sus viajes y veremos en horas pico la infraestructura vial. No les estamos diciendo que no utilicen el vehículo particular, solo que lo utilicen en momentos en que la malla vial tenga mejores condiciones de seguridad. Pero si todos salen al mismo tiempo, y voy a poner un símil que puede sonar, en una casa con 2 baños y 5 personas, no todas se bañan al mismo tiempo. En la infraestructura vial pasa lo contrario, todos queremos salir en hora pico a movernos. Entonces, todos saliendo en hora pico a movernos, transporte público, transporte particular, genera la congestión que tenemos. Hay que adelantar los viajes o atrasarlos, o compartir el vehículo. Mira la ocupación, un vehículo, 1.3 pasajeros por vehículo particular, vehículos de 4 y 5 puestos. Ministro. Moviéndose con un solo pasajero y ocupando 25 metros cuadrados. Mientras tanto, en un solo bus de transporte público van 40 personas, en masivos van 120 y 140. Eso es inequitativo. Y lo que estamos invitando es a que como sociedad hagamos una reflexión y un cambio de comportamiento. Y si no podemos seguir con las mismas recetas de los últimos 30 años, los estudios indican, no han mejorado la movilidad, han aumentado la congestión, han aumentado la siniestralidad, han aumentado los costos para la sociedad, porque además esos sistemas de transporte público los pagamos entre todos y cada vez los utilizamos menos, y cada vez son más costosos mantenerlos, y ese billón de pesos que giramos para que se sostuvieran podría ser utilizado para hacer escuelas, colegios, universidades, y no para financiar una falta de decisión de utilizar más racionalmente el transporte público. Ministro, buenos días. Le saluda Alfonso Espina. Es que entiendo con lo que usted está diciendo que hay un respaldo a que nos movilicemos los colombianos más por los sistemas de transporte público. La mayoría de transporte público en las grandes ciudades son los masivos, como el mío, como el Transmilenio, como el Transmetro. Están todos quebrados, como usted lo acaba de decir, ministro, que hubo que rescatarlos con $1 millón, pero seguirán quebrados los próximos años, y han pedido los alcaldes especialmente que haya un compromiso distinto del gobierno nacional con un apoyo mayor a esos sistemas de transporte masivo. ¿Hay compromiso del gobierno en los próximos años para apoyarlos más de lo que los ha apoyado hasta ahora? Alfonso, mira que tú estás dando la solución. Estamos pidiendo más apoyo para que los sistemas masivos no se quiebren, lo hemos dado en el pasado, pero no hemos visto que el cambio en ese reparto modal esté cambiando. Es decir, estamos girando cada vez más recursos, pero siguen existiendo muchos más carros
vehículos privados en la hora pico moviéndose, muchos más motocicletas y más personas bajándose del transporte masivo. Entonces estamos en una espiral desafortunada, perversa, si se me permite la palabra, que nos está exigiendo girar más plata mientras los sistemas siguen perdiendo usuarios, siguen perdiendo pasajeros. ¿Por qué? Porque cada vez se gastan más tiempo en sus recorridos diarios. En hora pico, si tengo una malla vial con 100 vehículos, simplemente como ejemplo, realmente el cálculo puede ser 1.200, 1.400 por hora, dependiendo de la infraestructura vial, y le meto 100, 200 o 300 vehículos más, pues los tiempos de ciclo de ese sistema de transporte, que podrían tener un despacho cada 25 minutos, va a implicar o que aumente la flota, ¿sí?, para mantener ese despacho, pero son más vehículos con la misma capacidad vial que no cambia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa capacidad, y no puedo aumentar la infraestructura vial inmediatamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar vehículos. Eso ya está inventado, y lo hemos venido diciendo expertos, formadores de opinión, y seguimos consumiendo la misma receta. Y la paradoja, o mejor, la máxima es muy sencilla. Eso es como pretender disminuir la obesidad aumentándole un punto más a la correa. No va a funcionar. Es como el estudiante que le dicen estudie para el parcial, no estudia y lo pierde. O el enfermo que le dicen tiene que hacer ejercicio, cambiar su dieta y sigue consumiendo la misma dieta y no hace ejercicio. Es exactamente lo mismo. O el niño que le dicen no coma dulces porque se engorda y se le dañan los dientes, y el niño sigue comiendo dulces esperando que todo cambie. Tenemos que cambiar la receta. Ministro, pero uno ve, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, donde la gente se parquea donde quiere, escoltas ocupando la mitad de la séptima, en las calles un taxi para y se queda ahí parqueado 10 minutos fresco donde sea. ¿Por qué no le paran bolas también a eso? Vanessa, parte del ejercicio implica fortalecer y mantener el control. La conversación con los alcaldes y con las autoridades locales, que la vamos a empezar con las capitales, tiene que ver con esas iniciativas que además, insisto, son temas de autonomía territorial. Es decir, aquí hay unos recursos. Si en función de la autonomía territorial, las autoridades locales y la sociedad en su conjunto de esos municipios consideran que como están bien, pues cuando vengan a mirar recursos, nosotros priorizaremos aquellos que efectivamente estén más alineados con esas iniciativas. El tema de fortalecimiento de las autoridades y del control va a estar en la agenda, va a seguir. Temas tecnológicos, bodycam, instalación de cámaras. Pero insisto, no podemos pretender que la movilidad cambie si no asumimos un cambio de comportamiento. Y cierro con un comentario este punto que además me toca a mí. Nosotros tenemos unos esquemas de seguridad. Un desplazamiento mío en el caso particular, y ya voy a empezar a cambiar de tipo de cosas, implica tener 3 o 4 vehículos con una condición de seguridad, etcétera, etcétera. Eso tiene que empezar a cambiar. El ejemplo va a empezar, no lo iba a decir, pero va a empezar por el ministerio. Sí, es decir, que va a reducir el número de su escolta, ministro, si le entendí bien, de carros. Así es, bueno, así es. Y voy a empezar a revisar cuándo tomo transporte público, cuándo voy en bicicleta, y comprarme una patineta eléctrica para moverme más tranquilo. Aquí hay unos temas de seguridad que no puedo desconocer, obviamente, por la condición del cargo que tenemos, a los que desafortunadamente nos acostumbramos y naturalizamos. Pero los cambios tienen que empezar así. Y la mejor forma de cambiar e inducir cambios es con el ejemplo. Va a poner a Leo Sierra a llegar en bicicleta al ministerio. En bicicleta también, que le haría bien al viejo Leo Sierra. Mire, ministro, Fray le estaba contando hace unos minutos que, y esto tiene que ver precisamente con este asunto de la movilidad, pues que en la gobernación de Cundinamarca están un poco sorprendidos por un proyecto que es sostenible en términos ambientales. Fraile, ¿cómo es la historia? Pero además que es férreo, ministro, y sabemos de su interés por sacar adelante esa nueva malla vial por la que se tiene que mover el país en algún momento, que es a través de las vías férreas. Pues están sorprendidos porque en una última reunión que hubo con la Unidad de Movilidad Sostenible, les dijeron que el Regiotram, además de pasajeros, debería llevar carga. Esa condición no se había puesto antes. El proyecto se está estructurando hace más de 4 años con plata del Reino Unido, con la alcaldía, con la gobernación, y ahora que está a punto de salir a contratarse, porque podría quedar contratado ahora a final de año, pues dice el ministerio, hombre, a que además de pasajeros lleve carga. Pues por supuesto esto implicaría modificar radicalmente el proyecto, y hay mucha preocupación por la viabilidad. Cada cambio que se le hace a un proyecto, ministro, usted más que nadie lo sabe, eso es plata y tiempo, y la gente no quiere gastar más plata ni esperar más, porque es que los proyectos se están demorando demasiado. ¿Qué fue lo que pasó con el Regiotram del Norte? ¿Por qué se le pone esta nueva condición? Yo les pongo un poco el contexto, y tiene que ver con una realidad que tienen los trenes en el mundo.
y que, digamos, nosotros encontramos con unas evidencias que quisimos pedir como soporte. Le pongo simplemente un ejemplo. Acerías Paz de Río produce al día 1.300 toneladas solamente de producto terminado, y para producirlas tiene que mover una cantidad poco más baja de chatarra para convertirla nuevamente en producto terminado. Eso se estaba moviendo y se sigue moviendo hoy en día principalmente por camiones. Resulta que mucha de esa carga tiene como destino Bogotá y otras zonas del centro del país. Asimismo está el tema de cemento. Pues nosotros nos encontramos con una realidad, y es que hoy en día ese corredor mueve 7.000 toneladas, 70.000 toneladas al año. Y tiene un potencial diario simplemente en el tema de acerías de 1.300 toneladas. Resulta que en la información que recibimos, el tema de carga en el norte del país no estaba considerado. Pedimos la evidencia de si habían trabajado con los generadores de carga en Boyacá, que tenían como destino Bogotá, y no estaba. Entonces, la carga y los pasajeros en el mundo occidental moderno, en Europa, Berlín es el mejor ejemplo, coexisten. Es decir, yo puedo tener la posibilidad de utilizar el corredor para carga y para pasajeros, modificando horarios. Resulta que aquí la decisión fue sacar el tren y poner un punto de intercambio modal en la Caro. Simplemente como reflexión, imaginémonos que simplemente la mitad de la carga que se produce diariamente en la acería se pudiera por tren. 1.300 toneladas. Que la mitad de esa carga tuviera que desconcentrarse en la Caro y meterse a Bogotá en vehículos más pequeños. Simplemente carga. Entonces, lo que pedimos fue revisar esas cifras y mirar qué alternativas había considerado Bogotá para el corredor y ver cómo efectivamente puede seguir operando, porque es un reclamo de los transportadores de carga de esa zona del país, que ya el próximo año suben a 500.000 y que tienen un potencial de 3 millones de toneladas al año. Pues como usted nos lo plantea, ministro, digamos, uno dice, bueno, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que como el proyecto está tan avanzado, actualmente eso costaría como unos 9 billones, pero ampliar el corredor férreo para que además de pasajeros se lleve la carga, pues casi que haría inviable su costo. Habría que comprar de nuevo los predios y lo mismo, ministro, lo que le digo es que esto alarga la entrada en funcionamiento de ese Regiotram, en donde pues la gente lo está esperando para mover pasajeros. Entre otras, ministro, ayudaría al discurso que usted tiene, que es, yo creo, el discurso correcto. La gente tiene que bajarse del carro particular, pero los que somos habitantes de todas esas zonas de Cundinamarca aledañas a Bogotá, a veces no tenemos otra opción. De acuerdo, pero hay dos formas de hacer las cosas. Hacerlas bien y hacer los cambios oportunamente, o dejar que pasen como están pasando y sacar un componente de carga, porque es que esta región va a seguir creciendo. Aquí se van a seguir necesitando acero, se va a seguir necesitando cemento, se van a necesitar productos que se originan en Boyacá y en los llanos orientales, que van a llegar por Sogamoso y que llegan a Bogotá. La pregunta es, ¿todos los vamos a desconcentrar en la 270 y vamos a meter una cantidad de camiones cuando puede existir alternativas de que operen de noche? Pero, eso ministro, es lo que está planteando. Y ojo, no estamos pidiendo que se hagan nuevas líneas. Hay un error conceptual. Sobre la misma línea puede operar tren de carga y tren de pasajeros, y es lo que estamos pidiendo revisar, porque encontramos evidencia de que esa carga fue desestimada. Pero ministro, si Acerías Paz del Río, entiendo, no es de Cundinamarca. Está en Boyacá. Claro, ¿pondrían plata a esos otros departamentos también? Porque pues no tiene por qué Cundinamarca llevar ese pato, ¿o qué? No, es que son dos infraestructuras diferentes. Una cosa es el material férreo, el material rodante, ¿sí? Equipos que tendrán que proveerse por quien va a generar esa carga, y otra es la infraestructura, de la cual la nación está entregando el corredor completamente limpio y el tendido de rieles que existe allí. Y eso es la coexistencia que en el mundo ya está inventada y que estamos pidiendo revisar, porque encontramos que así como necesitamos que los trenes de pasajeros se muevan en la sabana y municipios vecinos, también necesitamos trenes pasantes que tomen la carga de Boyacá y de llanos orientales y la lleven al norte del país, y lo mismo cuando entre. Entonces, si yo genero restricciones adicionales, son componentes logísticos que van a cargar de vehículos al interior en mayores longitudes, cuando hay formas de hacerlo al interior o inclusive en un corredor periférico que no tenemos tan claro en la presentación de Regiotram cómo lo está resolviendo. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa, ministro? Que digamos, pues el ministerio, obviamente usted no estaba ahí y este gobierno no, eso fue en el gobierno anterior, ya había dado un visto bueno, y digamos que a la hora de contratar, pues desde afuera van a decir, bueno, pero en Bogotá
quieren cambiar el trazado de la primera línea del metro. Al Regiotram de Occidente, el mismo gobierno le archivó la licencia ambiental y eso es un chicharrón tremendo para el Regiotram de Occidente. Y ahora quieren cambiar la regla o la norma o lo que se había planeado con el Regiotram del Norte. Ahí hay plata de la gente del Reino Unido. Y eso va empezando a generar como una serie de incertidumbre porque es que aquí empezamos las cosas y nos dimos cuenta de que hacía falta complementarlas y empezamos a cambiar. Y yo le entiendo lo que usted me quiere decir, pero pues es que también hay una plata grande ahí de por medio, ministro, y cambiar las reglas de juego cuando está a punto de contratarse es muy fregado. Pero ¿sabes qué pasa? Es que desafortunadamente las inversiones en trenes son de 150 años y las inversiones en metros son iguales. Entonces, decisiones oportunas que en el pasado no se tomaron, es el momento de revisar porque estamos hablando de unos impactos a 150 años, no son a 5 años. Bueno, estamos hablando... En eso la discusión es perfectamente pertinente. Estamos hablando en Caracol Radio con el ministro de Transporte, William Camargo. En cualquier caso, ministro, ojalá pues podamos ver ese tren algún día. Y conciliar, sí. Sí, antes de que ya no estemos acá. Ministro, mire, permítame preguntarle, solo para cerrar, si están considerando en el gobierno permitir a los taxistas en el país que puedan incrementar sus tarifas básicas. Ellos están a punto de ir a un paro, entiendo que será en agosto, porque dicen, probablemente con razón, que con el incremento del precio de los combustibles, pues la cosa está muy complicada. Sí, nosotros encontramos una tarifaria que tiene una resolución de más de 10, 12 años y que no reconocía, por un lado, temas como tarifas dinámicas, incentivos de calidad, y que adicionalmente no está recogiendo actualmente los costos tarifarios. Entonces, esa aplicación obviamente implica que la tarifa debe actualizar con el cambio del costo de combustible. Pusimos sobre la mesa ese componente con los señores de los gremios de taxi. También les propusimos otra serie de medidas para controlar, por un lado, todo el tema de informalidad y buscar temas como, por ejemplo, mayor calidad en el servicio, una migración a energías limpias con fondos que ya hemos creado para que los vehículos de gasolina puedan migrar a energías limpias y recursos que estamos ya fondeando. Y hemos puesto una serie de alternativas para que el tema de taxis se recualifique, se puedan medir los indicadores. Y estamos esperando pues que sean de recibo de ellos, porque en últimas hacen parte de un paquete integral para mejorar el servicio de taxi en el país y obviamente contribuir a temas de energías limpias. La actualización de la tarifa es natural, porque el costo de combustible ha subido entre el 18 y el 16%, lo que es gas y gasolina, y no se han actualizado las tarifas, que también es una competencia de los entes locales, ¿no? Sí, pero entonces, según le entiendo, en efecto se actualizará la tarifa, lo que en palabras del común quiere decir, va a subir el precio del taxi. Pues sí. Exactamente, porque llevamos... ¿Cuándo, ministro? Hemos congelado peajes. Eso es, digamos, una resolución que tiene unos tiempos. Esperamos que en las próximas 3 o 4 semanas tengamos la actualización. Qué bueno. Insisto, es una competencia del ente territorial, porque ahí lo que estamos es financiando con subsidios, ¿sí? Si prevalece la tesis de ellos, ¿sí? Es que esos recursos no se les carguen a la tarifa, sino que se subsidien. Estaríamos subsidiando el uso del taxi, cuando en la práctica hay otras formas de utilizar el transporte en la ciudad más eficientes que el vehículo taxi. Bueno, usted está muy solicitado, ministro. Eso tengo 826 preguntas. Clasifica Mr. Dólar. Luis Enrique. Ministro, hay una gran preocupación por el tema del incremento en el precio de los combustibles. Lo que hemos conocido es que el gobierno únicamente está evaluando la posibilidad de subsidiar el diésel o el ACPM para los transportadores de carga. Esto con la utilización de un chip. ¿Es eso verdad, ministro? ¿Y cómo se va a reajustar entonces el precio del ACPM para el mes de agosto? No, lo que estamos trabajando con el Ministerio de Minas, con quien casualmente estamos trabajando también temas de hidrógeno verde, es justamente revisar estructura tarifaria. Lo estamos haciendo de la mano con transportadores de carga, porque eso tiene un impacto en costos de alimentos y generalmente en la canasta básica, y hay una línea que ha planteado el presidente y que tiene, digamos, consistencia con no aumentar, obviamente, los temas de inflación. Con ellos acordamos mensualmente estar revisando la estructura para evaluar en qué momento efectivamente ha caído el precio de la canasta básica, no hay impacto en la inflación, y podríamos acometer el aumento del diésel. Hasta la fecha lo que hemos previsto es que eso podría estar a 3 o 4 meses todavía pospuesto. Estamos haciendo seguimiento obviamente de indicadores macroeconómicos y con un tema también que no es menor. Hemos contenido también el tema de peajes.
El tema de peajes también está congelado, luego hay una decisión de política pública para no impactar, no tanto transportadores, sino el efecto final en el costo de la canasta básica de alimentos de los colombianos. Bien, ministro, una última, porque por acá algún oyente me escribe una cosa que creo que es cierta. Usted dijo ahora que tiene que ver con esto de los precios de los combustibles, pero también el transporte público, que podría haber como propuesta, que tendrían que definirlo, entiendo, las ciudades, una especie de tarifa dinámica en los taxis, así como hace, por ejemplo, Uber, que le cobran más dependiendo de la hora del día. Así es, Jorge, la idea es que nosotros vamos a poner sobre la mesa la posibilidad de que las autoridades locales hagan la actualización. Lo mínimo que esperaríamos, y eso sí podría ser una decisión de orden nacional, es actualizar IPC, pero temas como tarifas dinámicas pueden ser, digamos, asumidos por autoridades locales donde existe, por ejemplo, competencia con plataformas, porque ellos sí tienen la posibilidad de en hora pico tener unos mayores valores de costo de la tarifa, justamente porque hay una disminución de la oferta de vehículos, y en horas valle disminuyen el costo porque hay un parque automotor parqueado. Es un tema, digamos, de acoger las reglas de mercado, y en la práctica estos sistemas han funcionado porque pues, el usuario privilegia si espera moverse en hora valle o paga una prima en hora pico. Y eso es perfectamente factible con los esquemas de mercado que funcionan en el mundo y en los cuales los taxistas, el gremio ha planteado que hay una inequidad frente a lo que han promovido estas plataformas. Eso quiere decir, ministro, que entonces las plataformas digitales como por ejemplo Uber, Didi, en fin, pues van a poder seguir operando sin problema. Hay un tema de neutralidad tecnológica y es más, muchos de los taxistas, lo hablábamos en la reunión con ellos, pues están adheridos a esas plataformas porque por una regla de operación internacional, esas plataformas, desde que se habiliten con el ministerio, tienen unas reglas de habilitación para que efectivamente operen, pues están autorizadas, llamémoslo así, por un acuerdo marco internacional que limita que las eliminemos. Lo que hay que buscar es que justamente el gremio de taxis también entre en esa posibilidad, tengan por ejemplo su propia plataforma, fue algo que les planteamos la semana anterior y que tendría incentivos inclusive para ellos y para los usuarios si se tiene una plataforma, por ejemplo a nivel nacional, que pueda competir con los incentivos que pueda proveer el Estado para propietarios, taxistas y conductores y también para los usuarios en el país. Bueno, ministro, muchos anuncios. Entonces, habrá en efecto un incremento de las tarifas del transporte público en lo que tiene que ver con los taxis. Eso hay que hacerlo vía unos decretos y después de que las autoridades locales también así lo decidan y se conocerá en 3 o 4 semanas. Lo que preguntaba Luis Enrique a propósito de la CPM, que es muy importante. Congelado 4 meses. Y finalmente también esto de que las plataformas, efecto, con eso de neutralidad en la red, van a seguir operando porque entre otras cosas pueden incluir también a los amarillitos, que son tan importantes entre otras cosas para nuestra sintonía en Caracol Radio. Ministro, gracias, buen día. Muchas gracias, un saludo a los 250.000 conductores, sé que son más porque cada vehículo tiene 2 conductores, taxistas del país, también a los que operan, digamos, bajo otros esquemas, y invitarlos a que hagamos un uso sensato de la movilidad y sobre todo respetar las normas de tránsito. La siniestralidad sigue creciendo y necesitamos entre todos disminuir ese flagelo que nos está costando 9.000 víctimas al año.